Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19, si no me equivoco. ¿Capítulo qué? 28. No, sí, 28, 19. ¿Lo tiene? Ven. Dice la palabra del Señor como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar para que el Señor sea hablándonos a través de su palabra. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo. Te adoramos, te bendecimos y glorificamos, Padre Santo. Te venimos dando la gloria, la honra y la alabanza, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Que seas tú, Padre Santo, Padre de la gloria, hablando, Señor, a nuestras vidas, Padre Santo. Que seas tú, Padre de la gloria, en esta mañana, Padre Santo, redarguyendo, Señor, nuestros corazones, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, Señor, porque para usted la gloria, la honra y la alabanza, Padre Santo. Bendecimos, Señor, a los presentes, Padre de la gloria, así como a los ausentes, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos, ¿no? Ven. A gusto ver la hermana Amparo, ¿verdad? Tenía mucho que no la mirábamos, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad? Recuerden, como el domingo que sigue tenemos los bautismos de los hermanos, ¿verdad? Amén. Que pedirle al Señor que caliente ese lago. No se crean, ¿verdad? Pero dice el Señor, ir por el mundo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Dijo el Señor, ir y bautizarlos, ¿verdad? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Hay mucha controversia por ese lado, pero yo no me meto en esos asuntos. Dice que bautismo, ¿qué significa? Dice que significa sumergir o lavamiento con agua, ¿verdad? Que no lo van a agarrar con una cazuelita, así como lo hicieron a muchos de nosotros cuando éramos niños, ¿verdad? Que nos aventaron una cazuelita, nada más, y nomás nos lavaban aquí. Pero dice que bautismo significa que sumergir, o sea que tiene que ser sumergido, ¿verdad? Que recuerde que Juan el Bautista bautizaba, ¿para qué? Para arrepentimiento, ¿verdad? Quiere decir que cuando nosotros tomamos el paso decisivo de bautizarnos, tiene que haber un verdadero convertimiento, tiene que haber un cambio en nuestras vidas, porque lo va a haber. Porque dice que ahí muere ¿qué? El hombre viejo o la mujer, ¿verdad? Ahí se queda. Por eso muchas de las veces cuando los bautizamos, que bautizarlos bien, aunque a veces sacan las manitas así para arriba y no se mojan todos, ¿verdad? Hay que meterlos a que se sumerjan, ¿verdad? Amén, aleluya. Si no, imagínese que se sumerja bien, ¿verdad? Vamos a estar viendo unos versículos de la palabra del Señor, ¿verdad? Amén. Mire lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 3. La Biblia no nos habla a nosotros de bautizar a los niños. Yo no sé de dónde agarraron, yo sí les voy a decir de dónde agarraron ese versículo. Dice que cuando cruzaron el Jordán, dice la palabra del Señor que ahí fueron ¿qué? Bautizados todos. Sí, en Romanos capítulo 6, versículo 3. Cuando lo tengan, me dan un... Amén. Romanos, ¿qué dice? ¿O habéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, habéis sido bautizados en qué? En su muerte. Porque recuerde que cuando el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, no es que él tuviera pecado, ¿verdad? Porque recuerde que el bautismo de Juan el Bautista
era para el perdón de los pecados, por eso decía arrepentidos y convertidos. Entonces él no tenía pecado. ¿Qué nos estaba enseñando ahí? Que ahí era la muerte y resurrección de él. Es como nosotros, cuando nosotros nos bautizan, ¿dónde quedamos? En el fondo, porque dicen que se va. Muchos es en un río, para que se vaya, quién sabe dónde vaya a caer, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros dice que viene y somos bautizados, ¿por qué? En la muerte del Señor. Porque cuando usted es sumergido en agua, ¿qué viene siendo? Muerte. Del hombre o la mujer. Vieja, imagínate. Qué bendición, ¿verdad? Pero a veces lo queremos ir a sacar, ¿no? Que somos bien buzos y vamos y sacamos al hombre viejo, ¿verdad? De donde quedó. Sacamos ese carácter bárbaro que tenemos, ¿verdad? Sacamos la vieja naturaleza. Por eso dice que somos bautizados ¿en qué? En la muerte del Señor. Por eso yo les digo que cuando el bautismo es un paso muy importante. Eso no se tiene que forzar. Ese le tiene que salir del corazón. ¿Por qué? Porque anhela un cambio verdaderamente en la vida del Señor. Yo les digo que yo cuando me bauticé, yo no me dije al pastor, yo me quiero bautizar, y también al siguiente domingo me fue a bautizarlo luego. Pero antes de llegar a la iglesia ya no llegaba, ya me andaban volteando ahí en el freeway. Sí, es que el enemigo es tremendo. Que el enemigo no quería. El enemigo es tremendo. Me pegaron así con el carro, me pegaron así como les pegan las patrullas a los carros y las voltean. Nomás hizo la camioneta así, y ya volteé por el espejo y la camioneta se salió ahí en Glendale por una de las salidas. Yo pensé que usted estaba dando una vuelta para... No, casi lo hacía. No, me pegó atrás el carro. Y como era una camioneta grande, nomás la vi que ya la alcancé a controlar. Pero imagínense, ¿por qué? Porque nosotros aquí dice la palabra que no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús habéis sido bautizados en muerte. O sea, ¿qué quiere decir? Tenemos que morir. Cuando usted es sumergido, cuando nosotros fuimos sumergidos, el hombre viejo ahí se quedó. Dice que cuando sale nueva, sale diferente. Muchos son cuando son bautizados en agua, cuando salen del agua también son bautizados en el Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Qué leímos? Romanos 6:4, ¿verdad? 6:3. 6:3. A ver, lea 6:4, que yo tengo 6:3 aquí. Porque somos sepultados juntamente con él, muertos con él, En el 4, y eso es muerte y resurrección, ¿verdad? Amén. juntamente con él en la muerte por el bautismo, para que con Cristo resucitemos de los muertos por la gloria de Dios. Así es. Por eso dice, mire lo que dice Colosenses 2:12. Dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. ¿Qué viene siendo también? Que dice que simboliza que la resurrección y la muerte. En Colosenses, por eso les digo, dice que nosotros, Colosenses, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con él. Por eso les decía que nosotros cuando fuimos bautizados, cuando Dios fue bautizado, era la muerte y resurrección de él. Cuando nosotros somos bautizados, también él viene siendo lo mismo. Venimos muriendo ¿qué? A la vieja ¿qué? Naturaleza, al viejo hombre, ¿verdad? Y viene resucitando el nuevo hombre. Por eso cuando Juan el Bautista bautizaba, ¿qué les decía? Arrepentidos y convertidos. En el libro de los Hechos, recuérdense que cuando Pedro les hablaba, ¿qué les dijo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, verdad? Él les dijo, tienen que bautizarse.
tienen que arrepentidos y convertidos y qué, y bautizarse. Amén. ¿Por qué? Porque es importante el bautismo. Mucha gente dice que el bautismo salva, que esto no. Esto es un mandamiento que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer. Amén. Obedecer la palabra de Dios. Amén. A lo mejor no salva, yo le puedo decir eso, usted puede tener 20 años en el Evangelio, pero si usted nunca se quiso bautizar, ¿lo va a salvar? No, porque hay desobediencia. ¿Verdad que sí? En cambio, si usted cumple con ese mandamiento que el Señor dejó, Es obedecer su palabra. exactamente, es obedeciendo. Porque el ladrón que estaba en la cruz del Calvario, ¿verdad que no podían bajarlo y bautizarlo? O sea que mucha gente puede estar en el lecho de muerte, solo recibe al Señor Jesucristo y es salvo. Depende de las circunstancias, pero usted y yo que ya conocemos, y si no nos queremos hacer, es desobediencia. Es una rebeldía, porque sabemos que es un mandamiento que nosotros tenemos que hacer. Obedecer. ¿Verdad? Por eso dice, recuérdense que cuando iba Felipe con el etíope, ¿verdad? ¿Qué le dijo? ¿Qué van leyendo? Voy leyendo Isaías. Le dijo. El espíritu de mí está sobre mí. Y le dijo, ¿entienden lo que estoy leyendo? No. Si nadie hay quien me lo explique. Él le habló y le dijo y le empezó a decir, le empezó a explicar la escritura. ¿Y qué le dijo? Ahí hay agua, porque le habló del bautismo. Porque el mismo etíope que dijo, ahí hay agua. ¿Qué impide que sea yo bautizado? Mire el anhelo de este hombre. O sea, muchas de las veces nosotros, ¿qué impide que nosotros vayamos cuando la persona anhela y desea ser bautizada? No hay nada. Porque es un anhelo que le está saliendo de su corazón, ¿verdad? Es un anhelo que sale. Mire lo que dice Marcos capítulo 1. Y creo que vamos a leer un poquito, ¿no? Marcos le dije, ¿verdad? Capítulo 1, versículos 4 y 5. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. ¿Qué dice? Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Y salían a él todas las provincias de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando que sus pecados. Pero dice que el bautismo de Juan era para qué? Para arrepentimiento, para perdón de los pecados, ¿verdad? Entonces nosotros, cuando estamos siendo sumergidos, ¿qué es lo que tenemos que estar haciendo? Estamos ¿qué? Tenemos que estar pidiendo perdón. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Que ahí se queden, ¿verdad? Que cuando nosotros salgamos de las aguas, salgamos ¿qué? Nuevas criaturas. Por eso Juan le dijo a Nicodemo que el que no naciera del agua, o sea que el que dice que el que no fuera bautizado, no podrá ver ¿qué? No podrá entrar ¿en dónde? En el reino de los cielos. Pero eso es para que usted y yo, los que ya conocemos de las cosas de Dios. Imagínense nosotros que anhelamos cosas, deseamos cosas, pero no queremos cumplir los mandamientos. Estamos en desobediencia. Yo cuando comencé el ministerio, la que venía y bautizaba a los hermanos era la hermana Teresita. Pues que a mí no me dejó, me dijo, usted no puede bautizar a nadie si no ha estudiado. Hasta que no pasé el instituto bíblico fue cuando me dejó. Imagínense. Por eso cuando oían los hermanos que se querían bautizar de los que han pasado por aquí,
Yo le hablaba a ella cuando tiene fecha aquí porque se quieren bautizar. Pero yo tuve que cumplir con ese mandamiento. Ahora nosotros, por decir ustedes, nosotros sabemos que es eso, para que usted pueda participar en lo que es la Santa Cena, para que usted pueda servir dentro de la iglesia, es uno de los requisitos. Que tiene que estar bautizado. Es como cuando usted va a la iglesia tradicional. Si usted se va a casar, si no está bautizado, si no está confirmado, si no ha hecho su primera comunión, no mandan a hacerla. No. Si no, no lo casan. Miren los requisitos que hay. Entonces aquí, para que usted pueda saber qué es lo que tiene que hacer, ser bautizado. Por eso el bautismo es muy importante. Recuérdese que a través de la palabra del Señor Pablo, ¿a cuántos bautizó, verdad? Habla que bautizó a quién. En Corintios dice que bueno, que no he bautizado a ninguno, ¿verdad? Pero es al carcelero de Filipo, a él sí lo bautizó, ¿verdad? Él y a toda su familia. Pedro llega y bautiza a quién, a Cornelio, a toda su familia. Sí, amén. Entonces, ¿qué tan importante es? Porque dice que es muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando usted llega y se sumerge en las aguas, ¿qué viene siendo? No se preocupe que yo voy a estar viendo, y si le queda una manita de fuera, lo vuelvo a meter otra vez. Que no le quede nada de eso. Hubo 2 hermanos que nosotros bautizamos en el mar. En el mar. Y en el mar. Imagínense. Fuimos, dijo a Jairo, me dice, usted quiero bautizar, vamos. Perdón, yo quiero bautizarme en el mar. Vamos, ahí come un pez, ahí te queda. Y en el mar fuimos, no luego en ese momento, dije, antes de que se arrepienta. Y fuimos a bautizarlo. Fue lo que le pasó a este eunuco del que estábamos hablando, cuando iba con Felipe. Oye, que ahí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Dice que Felipe fue transportado, fue tomado por el Espíritu, y él siguió su camino contento y feliz, ¿verdad? ¿Dónde me quedé? No, sí, donde dice que Juan el Bautista bautizaba en el ¿qué? Miren lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. 2:38. ¿Qué dice? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y reyes de todos. ¿Qué recibieron ahí? El don. Miren que muchas de las veces, si usted se fija, todos los mandamientos del bautismo, ¿para qué vienen siendo? Para el perdón. Eso es mío, no me vaya a creer que yo lo está revelando el Señor, pero no. Yo pienso que cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, lo aceptamos, dice que nuestros pecados son perdonados, ¿verdad? Pero yo pienso que cuando nosotros nos sumergimos en agua, es como la confirmación de que ya estamos perdonados. Es como una confirmación de que realmente nuestros pecados ya se fueron, ahora sí. Porque muchos dicen que hay que bautizar en un río o en un lago, ¿verdad? Que imagínense los que tienen la pileta ahí en la iglesia, sumergen como a 20, se están quedando todos. En cambio, si lo hacen en un río. ¿Verdad? Por eso les digo, dice que Pedro bautizaba, y ellos, ¿qué dijeron? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Bautícense. En estos versículos hay mucha controversia. Porque yo no me meto ahí. ¿Verdad? Porque recuerden que los discípulos, a los primeros que bautizaban, ¿a quién eran? A judíos. Nunca se metían a una casa de gentiles. Por eso el libro de los Hechos está así. Sí. Miren lo que dice también Hechos 10:48.
de quedarse. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de ¿qué? Es el mismo 2:38, ya se lo había dicho, ¿verdad? No, 8:26, perdón, Hechos 8:26. Sí. ¿Qué dice? El Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Sí? Sí, porque tiene que llegar o lea el 16. 15 y 16. De ahí mismo lo que estaba leyendo. Entonces él se levantó y decidió que Etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo su sector, y había venido a Jerusalén para adorar. Había sentado su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del Señor trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Leyendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué es lo que impide, no? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Por eso le digo ahí cuando se bautiza, ¿qué es lo que estaba convencido el eunuco? Exactamente. Cuando la persona se va a bautizar es porque está convencida de su creencia, de que cree. Porque le dijo, si tú verdaderamente estás así, si yo estoy convencido, yo creo. Por eso es que toma la decisión, porque tiene convicción y ya está bien, ¿cómo sería la palabra? Ya está bien seguro, exactamente. Esa es la seguridad que le da al creyente cuando toma ese paso decisivo, que ya está bien seguro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a tomar ese paso, ya no hay vuelta atrás. Ya está la seguridad. Por eso el eunuco, Felipe le pregunta, ¿estás tú bien seguro? Sí, yo lo creo, me dice. Yo lo creo, dice, yo lo creo, yo quiero hacerlo. Porque dice que de ahí se fue ¿cómo? Se fue gozoso. Se fue tranquilo. ¿Por qué? Porque era lo que él, era lo que hacía, lo que anhelaba, ¿verdad? Era lo que anhelaba. Por eso dije, déjese lo vuelvo a leer para que lo vea. 8:38, si no me equivoco, ¿verdad? 36, ¿verdad? ¿Hechos? Por eso le digo, ¿qué es lo que dijo el eunuco? La respuesta que da el eunuco ahí es algo precioso, ¿verdad? Es algo precioso. Por eso le dice en el 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero miren la pregunta que le hace Felipe. Es algo precioso, como le dice, ¿verdad? Felipe dijo, si crees de todo, ¿qué? Corazón, bien puedes.
Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Miren la convicción. Él, cuando le hacen la pregunta, él hubiera podido haber dicho, no, mejor no. Todavía no estoy seguro, todavía no lo creo. Pero nosotros cuando ya creemos en el Señor Jesucristo, cuando ya lo aceptamos en nuestros corazones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Él creyó. Y él anhelaba, porque él iba leyendo Isaías. Él nunca le hablaron del bautismo, ¿verdad? A lo mejor Felipe le empezó a hablar y le dijo que se tenía que bautizar. Y él le dijo, bueno, ¿crees? Yo lo creo, yo lo quiero hacer. Imagínense, vieron un charquito y le dijo, ahí hay agua, ¿qué va a impedir él? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Recuérdese que la conversión de Pablo también, ¿qué fue lo que le dijeron a Saulo? ¿Qué creen que sea? Lean ahí mismo 9:18. Recuerde que Pablo quedó como ciego, ¿verdad? Cuando se le aparece el Señor. ¿Y qué le dice? Y ve a la casa a la derecha, ahí te vas a estar. Llega Ananías le dicen, Ananías, ve y ora por Pablo. Pero ¿qué dice en el 9:18, ahí del libro de los Hechos? Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, levantándose fue bautizado. ¿Fue qué? Bautizado. O sea que Pablo, yo estaba leyendo en otro, dice que Pablo fue bautizado, ¿verdad? Recuerde que cuando él da testimonio, dice que le dijeron que levántate, Pablo, ve, da testimonio, vas a ser bautizado y pide perdón por tus pecados. ¿Sí? ¿Dónde quedó Pedro? Se me pasó, pero ahorita se lo busco. Entonces Pablo es lo que hace. Por eso es que lo que tiene que hacer nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué paso tenemos que dar nosotros? Bautizar. Por eso dice que nosotros la muerte, por eso el bautismo tipifica muerte y resurrección de nuestro Señor. Cuando nosotros venimos a las aguas, venimos siendo nuevas criaturas. Porque muerte cuando entra y cuando sale es resurrección, ¿verdad? Pero a veces nosotros, como le digo, tenemos esa naturaleza que queremos ir a sacar al hombre viejo. Vamos y nos metemos al agua y lo queremos sacar otra vez. Sí, o nos lo traemos ese mismo rato arrastrándolo y no te quedes ahí, te vas a ahogar, vámonos. No, cuando ya esté entre las aguas, dígale al Señor, Señor, que aquí quede esta mujer, o que aquí quede este hombre viejo. Nosotros sabemos cuál es nuestra naturaleza, ¿verdad? Cómo somos, cómo realmente, cuando vayamos entrando al agua, que estemos orando, Señor, que ahí se quede todo mi carácter, Señor, que ahí que se quede todo lo malo que yo hago delante de ti. Para cuando yo salga sea una nueva criatura, sea diferente, pueda ser de testimonio para los demás. Eso es lo que nosotros tenemos que decir cuando estamos bautizándolo, cuando estamos ahí, como decía su palabra, que dice que no eran bautizados y pedían perdón y salían diferentes. Cuando ya eran bautizados eran diferentes, salía diferente la persona. ¿Verdad? Por eso les decía, yo hablaba con la hermana y le digo, van a venir pruebas, van a venir luchas, porque el enemigo, ese es uno de los pasos que no quiere que uno dé. Pero uno se tiene que mantener firme, se tiene que mantener en lo que uno quiere hacer, por decir que nada lo detenga. Si usted ya decidió sumergirse en las aguas, que nada lo detenga. Si esta semana se le hace difícil, usted no se preocupe, ya sabemos por qué va a ser. Si se le hace difícil después del bautismo, ya sabemos por qué va. ¿Por qué es?
Pero Dios nos va a dar la victoria. ¿Por qué? Porque díganme de ustedes, ¿quién quiere que nosotros, quién quiere va que el enemigo no quiere que nosotros cambiemos? No quiere que el enemigo nosotros verdaderamente muramos a nuestra carne, sino que quiere que sigamos igual. Por eso cuando nosotros venimos y damos el paso este importante, dice que morimos. Y después salimos victoriosos, salimos ¿qué? Por eso el Señor ordenó, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos por todas donde. Ay, pastor, pero yo no puedo viajar. Entonces aquí en Estados Unidos hay de todas las naciones. No necesita pasaporte, nada más vaya a las calles. Ahí va a encontrar venezolanos, nicaragüenses, de guatemaltecos, salvadoreños, mexicanos, de todo. No necesita. Ahí hay de todas las naciones. Pero nosotros tenemos que hacer ¿qué? Discípulos. Dice, enseñándoles. Pero a veces no les queremos enseñar. Por eso dice, enseñándoles y bautizándolos. ¿Para qué? Miren lo que dice Gálatas 3:27. ¿Qué dice? ¿Cuál capítulo? 3:27. ¿Qué tal está todavía? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo ¿Está de qué? revestidos. ¿Qué es un revestimiento? ¿Qué elige Gálatas qué? 3:27. Dice, porque todos los que habéis sido Bautizados. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo. ¿Qué dice? ¿Estás qué? De Cristo. Revestidos. ¿Qué es un revestimiento? ¿Eh? ¿Sí? ¿Mande? No, el revestimiento es como si usted se reviste. Haga de cuenta, por eso le explicaba ahorita, lo voy a poner de esta manera. Usted llevó los caminos del Señor. ¿Qué le hicieron? Le perdonaron sus pecados. Ahora cuando viene y es bautizado, viene siendo un revestimiento, como una confirmación de que ya está perdonado. Por eso dice Dios, que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús estáis revestidos, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre. ¿Qué quiere decir? Que todos somos hijos de Dios, somos iguales. Ya no hay diferencia. Por eso le digo que para el Señor no hay diferencia. Ya no hay hombre, ya no hay mujer, todos somos hijos de Dios. Ahí vea lo que dice también Efesios 4, capítulo 4, versículo 24. Ahí nomás denle tantita vuelta. 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y Santidad. santidad y la verdad. Ahí está. La resurrección es lo que es las vestiduras del nuevo hombre. Unas vestiduras del nuevo hombre, de un nuevo nacimiento. Por eso el Señor dijo a Nicodemo, Nicodemo, si no te bautizas, no podrás. El que no naciere de agua y de espíritu, no podrá ver el reino, no podrá entrar al reino de los cielos. Por eso le digo que hay mucha gente dentro de las iglesias que no quiere tomar este paso. Porque saben el compromiso que hay al bautizarse. ¿Verdad? Pero cuando nosotros decidimos, no hay nada que nos detenga. ¿Por qué? Porque ya estamos dispuestos ¿a qué? A morir al viejo hombre. Hacerlo morir completamente ya. Porque nosotros podemos estar en los caminos del Señor, ya lo acepté, ya tengo años en el Evangelio, pero el hombre viejo no ha sido sepultado.
No ha sido. Porque la muerte, ¿qué significa? Sepultura. Amén. Ahí lo deja. Entonces nosotros tenemos que hacer. Amén. ¿Por qué? Porque es un mandamiento que el Señor dejó, que nosotros teníamos que hacerlo. Por eso cuando Pedro tiene que bautizarse, ¿para qué? Para el perdón de los pecados. Amén. Tiene que bautizarse en el nombre del que han creído. Amén. Eso le decía a los judíos. Porque los judíos no iban a aceptar un bautizo de las tres. Ellos sabían que había un Padre. Porque si ustedes se fijan, cuando Pedro les predica, les habla del Padre, les habla del Hijo y les habla del Espíritu Santo. Sabían que habían creído en el Padre, habían creído en el Espíritu Santo, pero no habían creído en Jesús. Pero de ahí se agarran aquellos, a mí no me interesa eso. Aquí la palabra dice que nosotros tenemos que sumergirnos en agua para muerte. Amén. Para que el hombre viejo sea sepultado. Amén. Aleluya. Ahí es donde verdaderamente la vieja manera de vivir es sepultada. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto no se forza. Es voluntario. Por eso el eunuco, cuando le explican, le hacen la pregunta: ¿crees tú de todo corazón? Sí, dijo. Estaba convencido de lo que él quería hacer. Porque muchas de las veces nosotros, usted tiene que hacerlo y tiene que hacerlo. No, y ese no es válido porque no lo hizo de corazón. Ese tiene que ser de corazón, le tiene que nacer de corazón. Por eso les digo, yo cuando yo llegué a los caminos del Señor, cuando yo les dije, yo me voy a bautizar. No, y viera, esto nadie lo sabe, ni mi esposa lo sabe. Pero cuando yo me iba a bautizar, ¿cómo hay críticas en mi iglesia? ¿Por qué? Porque estaban haciendo lo mismo que vamos a hacer nosotros. Vamos a ir, vamos a hacer los bautismos, vamos a convivir. Y estaban diciendo, ¿y qué van a llevar de comer? No, pues van a llevar carne asada y qué. Pues sí, pues es el hermano Joaquín, es esto, el otro. Y diablo, bueno, yo todavía no estaba muy metido en ese aspecto. Yo nomás oía, mi caso les para desanimarlo. Para desanimarlo, pero yo sí lo oía. Gloria a Dios. Porque van a llegar voces que lo van a querer desanimar. Sí, amén. Sí. Va a llegar el enemigo que lo va a querer desanimar. Pero no tenemos que dejarlo. Yo se lo digo por experiencia propia. Sí, amén. Sí, pues es el hermano, por eso le van a hacer comida, le van a hacer ver. Yo no les hice caso, yo no paso ya. De todos modos, a mí nadie me va a quitar el anhelo que yo tengo en mi corazón. Amén. Porque ese anhelo nació en mi corazón, nadie me dijo que tengo que hacerlo. Yo de repente llegué y le dije al pastor, yo me quiero bautizar. El domingo, vamos. ¿Verdad? No sé si, yo me fui a bautizar allá por Castle Lake, no sé si alguien conoce por allá. El lago que está allá por el 5. Hasta allá, me fueron a bautizar ahí. No sé del lago, pero está bonito para allá. Está bonito también. Ahí en el lago ese de Castle Lake también está bonito. Pero eso le digo, y ahora que ya estamos aquí, nosotros antes íbamos a Sus, pero ya conocemos acá en Pérez, mejor nos vamos a ir a Pérez. ¿Verdad? Así de que ese es el bautismo, por eso le digo, que nadie le quite ese anhelo. Que nadie se lo quite, ya lo decidió. Ahora, puede ser que en esta semana, o puede ser después, vaya a venir la lucha. Sí. Pero digo, vamos a estar orando todos como iglesia unidos, como decía la palabra ayer, vamos a estar orando para los que decidieron sumergirse en las aguas, no les llegue el desánimo. No le pongan atención a las voces que puedan venir y que no lo hagas y que mira esto, que no. Vamos a tener que ponernos como iglesia a orar por ellos. Porque sabemos que cuando uno toma estas decisiones, el enemigo siempre viene. Es astuto. ¿Por qué? Porque no quiere que usted entierre su vieja naturaleza. No quiere que entierre al hombre viejo o la mujer vieja, que decimos. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que significa el bautismo: muerte y resurrección. Y la confirmación de los que sus pecados ya son perdonados. Porque ahí es donde se va a ir el hombre viejo. ¿Dónde va a quedar? ¿Quién sabe?
Así de que nunca vaya a pescar allá a perro, yo no voy a sacar uno de los que ya están bautizados. Ajá. Se viene sobre uno, no, la verdad. Pero le digo, esta semana metamos en bastante oración por este día de los bautizos. Porque Va no a es ser un pa- este domingo que viene, ¿verdad? Sí. Es que yo le había dicho a mi hermana que iba a ser el otro, pero es este. No este, Porque quiero que venga. es este domingo. Amén. Es este domingo. Para conocer las gemelas. Ah, no. Sí. Sí, Gloria a Dios. sí, es este domingo. Que viene siendo 9, 10, 11. Ok. Porque el 9 es la vigilia, sábado 10, domingo 11. Sí. No, yo estaba viendo el clima y va a estar agradable. Va a haber sol y va a haber todo eso. Entonces, bueno, vamos a orar al Señor a ver si tenemos la fe que tenía Gigi Ávila. Calienta el agua. No, es que el testimonio de Gigi Ávila así dijo: Señor, si quieres que yo lo bautice, que el agua esté calientita. Es tiempo de invierno. Le dije que cuando se metió estaba caliente. Wow. Porque les digo a los hermanos que a la hermana Cristina, ¿verdad?, la bautizamos en pleno enero. ¿Verdad? Una vez nos tocó bautizar a unos hermanos en una tormenta ahí en Azusa. Así. Iban con un gran temor que no querían ya la última hora. Y cuando estábamos ahí, El ¿verdad?, enemigo no ya quería. estamos aquí. ¿Verdad? Por eso le digo que cuando uno toma ese paso, siempre llega el enemigo. Amén. Pero usted no se deje, luche toda la semana, luche toda la semana. Así de que ya saben, Dios me los bendiga. Después les doy otra plática, el martes les sigo con esto. Y con la bendición de Dios, no sé qué nos vamos a estar yendo, no sé si quiere apartar lugar. No creo que haya mucha gente, ¿eh?